Hola a todos y bienvenidos al vídeo número 12+1 de Fusitefa, que se titula Procesos de fabricación por fundición. Hoy vamos a ver, por tanto, un poco en línea de lo que ya veníamos viendo hasta ahora, la fundición. Vamos a empezar, primero de todo, pues con el moldeo en arena. Tenemos varios modelos. Tenemos el modelo al natural, es decir, una pieza sin huecos, el modelo con machos, es decir, un molde debe llevar unos tetones para asentar los machos. Vemos que los dibujos quizás no son los mejores, pero nos aclaramos perfectamente. Los simplificados, donde destaca la terraja, que es esta cosa de aquí, como plantilla que al girar realiza formas complejas de revolución. Vale, ¿no? Lo vemos. Y este dibujo indicaría ese giro. Tenemos los modelos en esqueleto en armazón, que son piezas grandes donde encajamos diferentes partes del moldeo para construir uno mayor. Y tenemos tres placas de modelo. Las simples, las de doble cara y las reversibles. Las simples serían, evidentemente, pues una. Las de doble cara tendríamos dos que las juntamos para crear una nueva. Y las de reversibles son una cara que las dos mitades hacen una. Entonces, visto esta parte, vamos a las características de la arena, ¿no? En las características de la arena podemos encontrar, primero, que es muy plástica en estado húmedo, ¿no? Cualquiera que haya ido a la playa puede comprobarlo. Su cohesión, su refractariedad, la conductividad térmica, buena conductividad térmica de la arena, su permeabilidad, deformabilidad, podemos darle la forma que queremos porque al final es muy plástica, por así decirlo, tal y como decía la primera característica. Disgregación con facilidad y sobre todo es económica. Vale, entonces tenemos las características, el modelo, vamos a pasar a las clases. Tenemos diferentes tipos. Podemos clasificarlas según su origen. Tendríamos las arenas de moldeo naturales, o tierra de moldeo, que evidentemente son las naturales, o las arenas sintéticas, que es una fácil preparación, mezclamos arena y sílice pura con arcilla. Es prácticamente eso, plastilina, arcilla, es una arena artificial. Podemos clasificarlas también según su humedad, y las tendríamos verdes o magras, que se emplean húmedas sin secarse en la estufa, bajo contenido en arcilla y poca plasticidad. Usado para piezas de pequeñas dimensiones, sin secado previo, vapor de agua encolada puede producir bolsas de gases. Tendríamos esto de aquí. Recordamos, bolsas de gases al final sería un fallo en la creación. Y luego tendríamos las arenas secas o grasas, que es un más de 18% de ardilla, una cohesión elevada y poco permeables, usado en piezas grandes, es decir, lo contrario a las otras, y por lo que los moldes deben tener una gran resistencia mecánica. ¿Vale? Sería esta arena. Las podemos clasificar de más maneras, porque las tendremos según su aplicación. Arenas de revestimiento o de contacto en el moldeo, es decir, sobre la cara del moldeo, son de buena calidad y de grano fino, son estas. O arenas de relleno, son viejas, procedentes de desmoldeos y se utilizan para completar el llenado. Ya vemos que no tiene muy buena pinta. Según su utilización, las tenemos para moldes, compuestas por sílice y arcilla. Para machos, un alto contenido en sílice y granos redondeados de tamaño irregular, para una mayor permeabilidad con reducido contenido de arcilla, que sería así. Y ya después de esto, tendríamos los aditivos de las arenas. ¿Qué encontramos en los aditivos de las arenas? Los aglomerantes, que son sustancias que se endurecen por polimerización en presencia de catalizadores. Son inorgánicas, arcillas, silicato sólido, cemento. Se usan para machos y están formadas por sustancias que dan cohesión en verde, como vimos antes, y resistencia después del secado. Serían algo tal que así. Además tendríamos los revestimientos, que son, pues tenemos varios tipos. Los revestimientos para modelos y cajas de machos, que facilitan la extracción una vez terminado el modelado y protegerlos de la humedad. Los revestimientos para moldes y machos, que en este caso son para rellenar pequeños efectos del moldeo. Alisar la superficie, evitar la adherencia de las piezas fundidas y dar protección refractaria a la arena. Vale, el modelado en arena. Al final es la idea que nos estamos haciendo todos, ¿no? Modelado en dos partes con modelo entero. Una de las dos partes del modelo coincide con el plano de partición del molde. Vale. Tendríamos nuestro molde y una de las partes coincide. También tendríamos dos partes con modelo partido. Es decir, la parte que teníamos antes, pues por dos veces. Modelado en dos partes con modelo en placas. Sería similar al anterior. La única diferencia, vamos a definirlas, es que la primera de todas sería el modelo de la cavidad ha sido realizado en dos partes que encajan entre sí, y la otra sería que moldean las dos semicajas independientemente y luego se unen.
Es la única diferencia, es el mismo resultado pero diferente técnica. Moldeo con caja intermedia, es decir, la configuración de la pieza exige fabricar un modelo en 3 o más partes. Moldeo con extracción de arena, la línea de partición no es plana, ¿vale? Tendríamos una caja con una... que al unir, digamos que la línea que divide tiene la forma que le da la gana. Solución, retiramos la arena. Y moldeo con moldeo partido. Sería un modelo pues, partido, en partes desmontable. Vamos juntando. Permite retirarlo sin deshacer el molde. Por último, moldeo en terraja. La terraja rota, ¿vale? Que es esa parte que hemos rodeado en marrón. Y produce la cavidad del molde. Visto esto, pasaríamos a moldeo en cáscara. Tendríamos diferentes tipos de moldeo. En cáscara, ¿qué significa? Bueno, tenemos varias ventajas para esto. Y es que su precisión, su ligereza, son necesarias cajas de moldeo. Los machos son huecos y porosos, las piezas no son homogéneas y los moldes se producen con rapidez en espacio reducido. Sin embargo, desventajas. Solo se aplica a grandes series para que la amortización de los útiles no encarezca y la arena resulta mucho más cara que la convencional, así como las placas modelo. La cáscara vemos que al final es tener nuestra forma, nuestra cáscara, nunca mejor dicho, y ahí metemos la arena y obtenemos el resultado. Si teníamos cáscara, vamos a hablar del yeso, que se emplea para controlar metales, ojo, no férreos, plata, oro, latón. El yeso es una solución de yeso calcinado y talco, ¿vale? Que no se agriete el molde. Y cemento u óxido de cobre controlan la dilatación. También tenemos ventajas y también tenemos desventajas. En este caso, sirve para unas superficies bien acabadas, con una elevada precisión dimensional y para piezas exentas de porosidad. Sin embargo, el yeso tiene una capacidad calorífica muy baja, así que la pieza solidifica muy lentamente dando una estructura de grano y por lo tanto menor resistencia mecánica. Vemos que sería algo parecido a lo otro, pero en yeso. Y evidentemente con las condiciones que implica el yeso. También tenemos el moldeo en cerámica, hecho a base de materiales refractarios seleccionados que contienen silicatos de circonio, aluminio, sílice y agentes aglomerantes. También tenemos ventajas y también tenemos desventajas. Las ventajas en este caso es que trabajaremos con muy baja temperatura de enfriamiento en el horno. Tiene las mismas ventajas generales que el moldeo en el yeso, permite colar aleaciones con un alto punto de fusión, pero sin embargo su elevado coste se debe al silicato de circonio. Bien, algo así. Además de la cerámica, del yeso y de la cáscara, también podemos hacerlo por CO2. Moldeo al CO2, que es un tratamiento aplicable a moldes y machos de arena, para los que se tienen grandes ventajas, sobre todo si se elaboran huecos. Uso de un aglomerante líquido a base de silicato sódico, CO3Na2, y una arena seca de sílice exenta de arcilla, con muy poca humedad. Al circular por su masa una corriente de CO2, se produce gel de sílice, que es el aglutinante sustituyente a la arcilla. Ventajas. No necesitamos ni armaduras ni cocido de los machos. No necesitamos moldes para las grandes dimensiones, es precisa en las cotas y se aplica con rapidez, sencillez y además es barato. Pero, el desmenuzamiento de los machos no es del todo satisfactorio. La arena usada no tiene aplicación y a veces es necesario el uso de desmoronantes. Después de ver esto, hay más aún. Tenemos cera perdida. La cera perdida simplemente se emplea en la fabricación de grandes series de piezas con buena precisión con cualquiera de las aleaciones corrientes. ¿Qué ocurre aquí? Que, bueno, realmente lo usaremos para procesos con complicada realización en otros procedimientos. Sus ventajas son la alta precisión que decíamos antes y un excelente acabado superficial, igual que el yeso. Las desventajas, su aspecto económico, inversión inicial altísima y el uso restringido a piezas pequeñas, si no, no sirve. Tendría algo tal que así de forma. Echamos la cera en nuestra forma y al final se crea esa figura que buscábamos. Tenemos más, tenemos tanto el moldeo Mercast como la fundición en molde lleno. Vamos a empezar con la última, con la de abajo, con el Mercast. Es una variante del moldeo de la cera perdida, pero en este caso utilizamos cera como modelo desechable, utilizando mercurio congelado. Una gran ventaja, al igual que la otra, es su gran calidad superficial y su desventaja, al igual que la otra, es su alto coste. Vemos que es similar, solo que la única diferencia es eso, que es una cera como modelo desechable. Y la fundición en moldeo lleno es una variante de fundición de arena que emplea, en vez de cera, poliestireno expandido para la realización del molde. No es necesario retirar ni fundir el modelo,
ya que al penetrar la colada lo funde y lo hace desaparecer. Bueno, bien, entonces visto todo esto, aún nos queda un par de ellas más. El moldeo en molde permanente, que sería fundición en moldes metálicos, llamadas coquillas, y el uso de moldes duraderos para obtener piezas, de elevada precisión y calidad superficial. Si os fijáis, siempre necesitamos esa calidad superficial. En este caso será mediante el uso repetido de los moldes. La aplicación, sobre todo que tiene este tipo, será la conformación con aleaciones ligeras y aleaciones de metales. Tenemos diferentes tipos. El moldeo por gravedad, al final va a ser caída libre. Vamos a ver una imagen que nos lo indique. Vemos aquí la forma que tiene la cavidad. Echamos nuestro líquido y vemos que bueno, la gravedad hace todo el trabajo y va por caída libre. Y luego tendríamos el otro, que sería el modelo a presión. La presión se ejerce sobre el líquido que favorece el llenado. Vemos que aquí no nos sirve esperar a que caiga todo el líquido y ejercemos una presión sobre él. Y por último, bueno, la fundición inyectada nos contaría que pues, evidentemente inyectamos el metal fundido en nuestro molde. Quedaría algo tal que así en el dibujo. Vale, visto esto, vemos, también tenemos más tipos. La fundición centrifugada es un procedimiento durante el cual las fuerzas centrífugas surgen en el interior del caldo al vaciarse. Durante el proceso, la pieza se solidifica y se enfría en el campo de las fuerzas centrífugas. Ventajas. Al fundir los cilindros huecos no se requieren machos, el gasto es mínimo de metal para los bebederos, la solidificación del metal contribuye a obtener piezas compactas y desventajas, bueno, pues veríamos que durante el llenado del molde se intensifica la segregación, se acumulan suciedades y es un poco inexacta el diámetro de la superficie libre de las piezas. Un dibujo que nos puede ayudar a entenderlo sería este. Vemos que por rotación se crean fuerzas centrífugas, dando esta forma con el metal fundido que hemos introducido anteriormente. Pero es que todo esto se va a tener que trabajar en alguna parte. Entonces aquí entra el papel protagonista de los hornos. Tenemos diferentes hornos de combustible, hornos de crisol se llamarían los primeros, son intermitentes, serían algo tal que así. Teníamos los hornos cubilotes, son hornos de cuba vertical cilíndrica, los hornos de reverbero, que sería, bueno, este es un poco más común, ¿no? Y los hornos rotativos, evidentemente, gira. Además de este tipo, tenemos los hornos eléctricos. Los hornos de arco, que es un arco, se aprovecha el calor que desprende el arco voltaico. Los hornos de inducción, el calor de fusión es generado por corrientes inducidas por una corriente alterna. Y los hornos de resistencia, producción de calor está basada en el efecto Joule, cuando una corriente eléctrica circula por una resistencia. Y hasta aquí habríamos llegado al tema de hoy. Gracias por ver el vídeo, sí que es un poco coñazo todo esto, pero al final es seguir la lógica. Vamos a tener que meter metal fundido en un molde y vamos a trabajar esos procesos por fundición, tal y como decía el título del tema. Eso, gracias por ver el vídeo y espero veros en el próximo. Un saludo.